Arsatenia. El diseño es una herramienta para generar cambio. Regresar al origen será algo indispensable. La artesanía siempre ha existido, pero evoluciona como todas las cosas. Arsatenia es un espacio para la promoción y difusión del diseño y para definir hacia dónde nos dirigimos como diseñadores. Somos Romina Montaño y Diego Ruiz, dos diseñadores de artesanía por la Universidad de Guadalajara, interesados en la investigación, la educación, los oficios, la artesanía, la tradición, la cultura, la promoción y difusión del diseño en México. Invitamos a profesionistas que admiramos del medio, diseñadores, artistas, artesanos y personalidades del enlace comercial. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Arsatenia. Estamos aquí en una tarde calurosa, un bello martes de calor que se siente como playero, pero ya no estamos en verano. ¿Cómo estás el día de hoy, Diego? Muy bien, Romy, muchas gracias por la bienvenida. Muchas gracias, Elizabeth, por estar aquí. Hoy tenemos un invitado muy especial y pues yo hoy me encuentro muy bien, gracias a Dios. Sí, hace mucho calor, hoy es martes 19 de septiembre. Después de una fuerte lluvia en la noche, hoy se siente un clima sofocado, pero fresco. Yo me siento fresco. ¿Tienen calor? Porque a ti te gusta el calor. ¿No tienen calor para...? Digo, yo ahorita no tengo calor, pero sé que si salimos a la calle vamos a gusto. Como que circule el aire, ¿no? Por el estudio de Arsatenia. Pues estamos aquí en Sonic Boomer Productions. Si quieren hacer un podcast, ya saben con quién asistir. Y pues vamos a empezar este nuevo episodio, Romy. ¿Qué te parece? Sí. Pues, ¿quieres presentar a nuestra invitada del día de hoy? Claro, estoy muy emocionada por nuestra invitada del día de hoy. Personalmente no tengo mucho de conocerla, pero desde que conocí su trabajo, bueno, realmente me llamó mucho la atención el collar que traía ese día, que creo que tú lo hiciste. Volteé así, era una tarde de junio en Original. Nos habían citado como a la foto grupal y había una chica que traía un huipil padrísimo con un collar increíble y ya por ahí me la presentaron, me dijeron que era artesana orfebre y tuvimos unos días en Original conviviendo. Y la verdad es que me gustó mucho tu trabajo y luego ahí preguntando me dijeron, descubrí que eras arquitecta, ahí por redes, stalkeándola en redes sociales, ¿no? Y ya se presentará más, pero aparte pues una felicitación muy grande porque acaba de ser galardonada hace poco. Entonces ya nos contará un poquito su experiencia. Felicidades. Muchas gracias. Está con nosotros Elizabeth Rangel, que es arquitecta, maestra en arqueología y artesana de toda la vida, ¿no? Sí, toda la vida. Pues bienvenida, muchas gracias por venir y bueno. No, pues muchas gracias a ustedes, la verdad es que para mí es una experiencia pues nueva totalmente, este tipo de pláticas y proyectos, pero pues igual siempre estamos abiertos al conocimiento, a las nuevas experiencias, a experimentar cosas nuevas, esto sí. Entonces por eso estoy aquí. Muchas gracias por la invitación y por la felicitación también. Sí. Para los que no saben, hace como 15 días fuimos a un evento que es por parte de Fomento Artesanal, que es Galardón Jalisco, y tú fuiste condecorada con una pieza de joyería, de orfebrería, ¿no? Así es. Que era, si no mal recuerdo, no me vayan a linchar, pero eran unos maíces tallados. Ese es de su papá. Ese fue el de mi papá. Nos equivocamos de invitado, Romy. Te dije que trajeras al señor. No te creas. ¿Y cuál era la tuya? Que no la recuerdo. La mía, bueno, es que ese día no presentaron las piezas como tal, en los segundos lugares, pero la mía era también un pectoral con mosaico de turquesa, se llama la técnica mosaico biselado, y montado con filigrana gruesa de plata. Era una representación del hombre ave de acá de los Huachimontones, de Teuchitlán, el hombre ave de Teuchitlán, así se llamaba. Entonces era una pieza, pues, un pectoral grande con la técnica, es una técnica de rescate, de hecho, que hemos estado nosotros experimentando en el taller, que se llama mosaico biselado de turquesa. Oye, Elizabeth, pues platícanos a nosotros, pero también a toda nuestra audiencia, que le mandamos un fuerte abrazo, ¿en qué consiste la orfebrería y qué es? Básicamente, pues ahorita nos comentaste que es una técnica rescatada, o sea, hay técnicas que se han perdido, de dónde surge el trabajo, más o menos platícanos un poquito de qué es a lo que te dedicas y la técnica que desarrollas. Bueno, yo siempre trato a mis
seguidores y también a mis clientes de darles como esa separación o esa explicación, porque muchas veces encajan el concepto de joyería todo, ¿no? Y pues incluso a veces hasta malamente encajan hasta la bisutería, que la bisutería son piezas que no están hechas con metales preciosos. La joyería como tal está hecha sí con metales preciosos como el oro y la plata o el platino, y también piedras naturales. La orfebrería, por otro lado, o del lado de la mano de la joyería, es aquella que lleva procesos artesanales más en mayor medida. Entonces, por lo general, una pieza de joyería siempre va a ser única, no se hacen en serie, o si se tratan de hacer en serie, nunca van a quedar iguales entre una y otra. Entonces, esa sería como que a grandes rasgos lo que es una pieza de orfebrería, una pieza única, totalmente artesanal, que no se va a repetir, aunque seas la misma persona trabajando, nunca te va a quedar igual. Y bueno, respecto a las técnicas que nosotros trabajamos en el taller, pues nosotros aplicamos varias. Mi papá es originario del estado de Guerrero. Él desde su niñez, él es de Iguala. Iguala desde a mediados del siglo pasado, fue la ciudad más importante en el comercio de la joyería, en lo que es México. Y esto tiene que ver porque era un centro de distribución. Entonces, cuando mi papá era niño, le tocó todo este boom. Mi abuelo trabajaba con lo que era su tío, el tío de mi papá, hermano de mi abuela, tenía un taller muy grande en la ciudad de Iguala. Entonces, a mi abuelito le tocó también trabajar en ese taller y pues posteriormente pues pasar a los hijos, pues también esta tradición como joyeros. Actualmente mi papá es el único que trabaja de allá, actualmente todavía que lo sigue haciendo. Igual mis tíos también fueron orfebres en su momento, pero tomaron otro rumbo. Mi papá se viene a vivir a Jalisco, buscando mejores oportunidades, se viene a estudiar para acá, trabajó mucho tiempo en lo que era la empresa Kodak, y pues Kodak llegó un momento en el que cerró sus puertas para sus empleados, los despidieron. Entonces, él me platica que pues en ese tiempo le hicieron firmar una renuncia, le dieron su finiquito, y con ese dinero que recibió, trató de comprar nuevamente sus herramientas. O sea, él tenía un pequeño taller, siempre tuvo su pequeño taller en casa. Pero y eso no fue hace mucho, ¿verdad? Pues eso fue en los 80s. Lo del Kodak. Lo de Kodak fue en los 80s, no recuerdo exactamente la fecha, pero yo todavía cuando era niña, 5 años, 4 años, todavía recuerdo un poco toda esa etapa. Pero no, a partir de ese momento que lo despiden, pues él tenía su pequeño taller. Siempre vimos como ese espacio de trabajo en el que hacía su joyería. Entonces, con ese dinero, compra la herramienta que le hace falta y pues le dice a mi mamá, bueno, ¿qué voy a hacer ahora, no? Estoy desempleado, soy taxista o qué hago, ¿no? De hecho, él estuvo estudiando pues para hacerse de una carrera cuando estuvo en Kodak, pero pues siempre los tiempos entre trabajo y atender pues todos los deberes familiares, pues a veces no permite para algunas personas pues desarrollar alguna profesión como tal. Más con hijos, ya te tenía a ti sí, y todo. No, sí. Yo soy la más chica, entonces mis hermanos, somos 4 hermanos, pues los 2 mayores también en su momento cuando niños mi papá les empezó a enseñar y luego a mi hermana también un poco y pues después yo también empecé a trabajar, pero pues siempre él trataba todo como un juego, ¿no? Ahora vas a ayudarme a ceguetear tus letras, el nombre de tus letras en madera. Y así me empezaba como a tratar de involucrar en este trabajo. Y bueno, cuando pasó esto que les comento, de que lo despiden, pone su pequeño taller y él, junto con mamá, pues le dice, ¿qué hacemos, no? O sea, no solo es que me ponga a trabajar, necesito, pues, ingresos. Y él se dio cuenta que aquí en Guadalajara no se vendía la plata, o no mucho. Entonces él empieza a comercializar como siempre se ha hecho en la región occidente de México. Él va y viene de mercancías, él empieza a traer mercancía de Taxco, pues porque ya conocía mucha gente allá. Nunca dejó de lado pues
su origen y siempre iban y venían. De hecho, cuando yo era niña íbamos cada 2, 3 meses, regresábamos y así estábamos, ¿no? Entonces, de ahí pues empezó a tener mejores ingresos con esto de la comercialización de la plata. O sea, no solo era lo que él producía, sino lo que también le producían allá. Entonces sí, estaba pues... Yendo y viniendo. Sí, trayendo conectado. mucha mercancía. Entonces, cuando yo era niña, me tocó esta etapa como de auge, aunque era ya en la época de los 90, cuando estuvo la devaluación, pues en mi familia no se sintió la devaluación porque a mi papá le empezó a ir muy bien en el negocio. Vendían incluso hasta de mayoreo. Incluso marcas que actualmente que hay aquí en Jalisco le empezaron a comprar a mi papá. Entonces, pues como mi papá nunca ha sido, se puede decir, celoso, siempre le decía, no, yo voy a tal lugar y ahí lo compro. Entonces, pues mucha gente empezó a hacer lo mismo. Y pues mi papá se enfocó en mejor hacer piezas más artesanales, piezas más únicas. Y pues como se dio cuenta, empezó a haber mucha competencia en el ramo, pues entonces se enfocó en eso, en hacer piezas únicas, y por eso lo empezaron a buscar a él. Entonces hubo una época como que se relajó, por lo mismo de que ya no hubo tanta afluencia de compradores, de mayoreo. Igual sí estuvo, creo que una ocasión sí estuvo vendiendo en la Expo, y le fue bien, incluso ganó clientes de otros países, o sea, al ver el tipo de mercancía. Entonces, todo esto que estaba pasando en mi niñez, o sea, porque todo eso fue cuando yo era niña, me quedó muy bien grabado. ¿Quiénes eran los compradores potenciales? ¿Cómo le hacía para moverse con la mercancía? ¿Qué era lo que realmente se vendía? Me tocaba mucho el atender al cliente, atenderlo entre comillas, porque mamá era la que se encargaba de esta parte. Entonces me tocaba visualizar quiénes eran los clientes potenciales. Y yo creo que eso me ha servido mucho también a la hora de que ahora yo estoy a cargo de la red social que es la que nos da más ingresos como tal, pedidos e ingresos. Entonces yo creo que todo eso en algún momento pues lo archivé tan bien que ahorita yo creo que por eso nos está yendo. Pues yo considero que bien, vamos bien. Oye, entonces tú siempre, o sea, así como tu papá te empezaba a inculcar esto como un juego, tú siempre dijiste, esto me gusta, lo quiero hacer, o cómo es que decides, por ejemplo, estudiar arquitectura, ¿no? O sea... Bueno, es que, siempre uno tiene su propia personalidad, ¿no? Yo siempre he tenido como, se puede decir, un carácter fuerte. Entonces, como que mi papá y yo tenemos el mismo carácter. Entonces, eso al principio chocaba mucho. Cuando yo era niña, sí me gustaba. Siempre me gustaron las manualidades, por llamarlo así. Trabajar con las manos. Sí, trabajar con las manos. Siempre me gustó. Y cualquier cosa que encontrara la transformaba, y me acuerdo perfectamente. Ahora que tengo a mis niños chiquitos, yo le digo a mi esposo, híjole, yo hacía esto de que me gustaba pintar las paredes, me regañaban, claro que me regañaban, pues eran otros tiempos, me ponían a limpiarlas, cuando pintaban me regañaban. Entonces, pues, de alguna manera siempre traté de hacer las cosas como, ¿cómo se puede decir?, escondidas, sin que me vieran, porque siempre estaba esta parte de que, pues, mi mamá, por ejemplo, ella es maestra de formación, ella siempre ha gustado mucho su trabajo y nunca nos desatendió, pero siempre era como el ejemplo, ¿no? El ejemplo de que, él es la profesionista, ya ahora está estudiando una licenciatura, o ahora está estudiando la maestría, ahora mi mamá tiene doctorado. Entonces, ella siempre le gusta seguirse capacitando, toma diplomados, toma cursos, o sea, siempre está como al día. Mientras que mi papá, pues él es el artístico, ¿no? O sea, él siempre lo veíamos trabajando en su taller, él siempre decía, a mí déjenme trabajando en mi taller y yo estoy muy a gusto. Y pues hasta cierto punto, pues uno se enfoca en sus estudios, ¿no? Dice, no, pues tengo que estudiar la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad. Y cuando estás en la preparatoria dices, ay, ¿a qué me voy a dedicar? Entonces yo cuando estuve estudiando la secundaria, me acuerdo que en ese tiempo mi papá me insistía mucho, ¿no? Ven al taller a trabajar, porque hubo una temporada que sí estuvo en el taller en la casa. Y fue cuando más estuve trabajando con mi papá. Y él me enseñaba a hacer piezas de cera para hacer la técnica de la cera perdida. Es una técnica ancestral. Desde la época prehispánica se hace esta técnica. Obviamente,
con algunas modificaciones en la actualidad para hacer las piezas, pero desde niña me empezó a inculcar algunas técnicas, o me daba cuenta cómo trabajaba, o sea, aunque él no me viera, yo siempre lo estaba observando. Entonces, pues también a veces me decían, no, es que tienes que estar aquí un ratito, me decía él. Y yo, no, pues yo quiero salir a jugar, ¿no? También esa es como esa parte de que eres niño, quieres salir a jugar, quieres convivir, y luego tienes tus obligaciones como estudiante, como parte de la familia, pues ya tienes tus obligaciones de que, ay, tienes que arreglar tu ropa, tus útiles, o sea, empieza a haber otras obligaciones conforme va uno creciendo. Y cuando yo entro a la prepa, pues obviamente adolescente me empiezo a tener muchos roces con mi papá. Y pues como que alejo como esa parte de la orfebrería, y me gustaba mucho las joyas que él hacía, me regalaba, me las ponía, y yo decía, y me gustaría que esta pieza estuviera de esta manera. O sea, empezaba yo misma a diseñar las piezas que él mismo hacía, las quería modificar incluso a veces. Decía, bueno, en algún momento, y así lo dejaba. Y cuando yo estudié la secundaria, me gustó mucho mi taller, que fue arquitectura, diseño. En aquel entonces era diseño técnico industrial, que al final, el último año, te daban arquitectura. Entonces fue cuando yo dije, esto me gusta. A mí siempre la cuestión humana de la arquitectura y la persona me llamaba mucho la atención. Entonces, mucho te repercutió también el maestro que tuve. Y pues veía, según yo, que era buena, ¿no? Lo que hacía, me gustaban los diseños que creaba, las maquetas que hacía. Eso sí, me encantaba hacer maquetas. Siempre la parte artística me encantaba. Y por eso ya cuando en la prepa igual seguí con ese taller, y ya después dije, no, yo voy a estudiar arquitectura, y así lo hice. Y ya posteriormente, cuando conocí al que es ahora mi esposo en la prepa, pues mucho... Mándale un saludo, Ay, seguro sí. te está viendo. No, pues, saludos, Diego. Gracias, ¿también se llama gracias. Diego? Sí, gracias a él. Gran nombre. A mí siempre me encantó la cuestión de las culturas antiguas. A mí siempre me ha gustado el antiguo Egipto, pero pues también la cultura, pues obviamente la cultura prehispánica. Entonces, cuando yo conozco al que ahora es mi esposo, él es apasionado de eso, la cultura prehispánica. Entonces empezamos a compartir esta parte de la historia, de la arquitectura, de la arqueología. Entonces empezamos a formar como ese gusto en común, como dúo. Y desde ahí, pues yo creo que no nos hemos soltado, ¿no? Él le encanta la arqueología, igual a mí, pero a él más. ¿Los dos estudiaron arqui? Sí, los dos somos arquitectos, y los dos nos fuimos a estudiar la maestría en arqueología. O sea, yo siempre he tratado, al igual que como él me apoya en todo lo que yo me propongo, yo igual trato en todo lo que puedo apoyarlo a él. Y yo creo que por eso las cosas han salido así, porque cuando él me dice, ¿sabes qué? Quiero estudiar el posgrado. Y me dice, pero ¿sabes qué? Es hasta Michoacán. Vámonos hasta Michoacán a estudiar. Y fue por eso que hasta yo me inscribí. O sea, yo estaba en ese tiempo buscando el posgrado en urbanismo acá en la UDG. Pero cuando él me dice, no, es que es presencial, es escolarizado, tenemos que estar allá, pues nos tendremos que llevar al niño. En ese tiempo yo ya tenía a mi primer hijo. Le digo, no, vámonos. Yo siempre, como esa parte de la vida de mamá, de que siempre apoyaba a mi papá en todo. Entonces dije yo, pues yo puedo hacerlo, ¿no? Y le dije, o sea, al Valente, le dije, ¿sabes qué? Yo también voy a hacer trámites. ¿En serio? Sí, yo también voy a hacer trámites. Como un juego, yo siempre empiezo a hacer las cosas. Y así lo hice trámites, me hicieron mi entrevista, presenté proyecto. Y yo dije, bueno, ojalá, yo pensando en que el que iban a aceptar era él, ¿no? Y a los dos nos aceptaron en aquel entonces, y nos fuimos a estudiar arqueología. Pero cuando estuve allá en el posgrado, yo desde antes ya empezaba a comprar mi propio material, mi herramienta, empezaba a hacer piezas armadas, o con lo que iba haciendo en papá le decía, oye, ¿sabes qué? Me haces un brochecito y yo le pongo esto, y así empezaba como a ver ese intercambio de ideas, y que él me apoyaba con algunos diseños. Porque pues yo en ese tiempo todavía no dominaba algunas técnicas, no sabía soldar bien,
pues muchas cosas todavía no las practicaba como tal para yo aventarme a hacer una pieza sola. Entonces había como esta colaboración entre mi papá y yo creo que él sabía perfectamente hacia dónde iba encaminado todo eso, ¿no? Entonces por eso siempre me apoyó en esa parte. Cuando yo le pedía cosas, él me las hacía y desde antes yo ya empezaba a hacer piezas armadas y así. Entonces cuando nosotros nos fuimos a estudiar a Michoacán, como que todo se empezó a aclarar, ¿no? Cuando uno se empieza, yo creo que fue eso, ¿no? Se empieza uno a independizar, a alejarse de lo cotidiano, de la monotonía que se vive durante años, que estuvimos allá solos, viviendo pues en una ciudad diferente, con personas diferentes, aprendiendo cosas diferentes, pues uno no regresa siendo el mismo. Y yo recuerdo perfectamente que cuando estaba en el primer semestre de la maestría, dije, ¿por qué desde antes, o sea, no he retomado, no he documentado lo que hace mi papá? O sea, yo sé que es importante, yo sé que es algo que se tiene que conservar, pero desde que lo ves desde una parte académica, que dices, la antropología, la sociología, la arqueología, como que yo empecé a revalorar de dónde venía, qué es lo que hacía y qué es lo que tenía, ¿no? En mi casa. Entonces fue cuando dije, cuando termine la maestría, yo tengo que volver a lo que ya había empezado cuando era niña. Y así fue, cuando yo salí pues de la maestría, hice mi tesis, la presenté y todo, y de hecho ahí mismo dentro de la maestría, uno de los maestros me decía pues de que debería haber una investigación respecto a lo que nosotros sabemos, porque hay muchas cosas que se desconocen desde la parte arqueológica y que a la hora de estar platicando incluso yo con él, porque a él le encantaba la metalurgia, el tema de la metalurgia, yo le decía, pero pues es que esto se hace así, y es que esto se hace así, o sea, le empezaba yo a platicar y me decía, oye Eli, ¿por qué no te haces tu tesis de eso? No, pues yo ya traigo mi tema de tesis, pero pues en algún momento se tendrá que hacer. Y esos son los planes hasta ¿Y cuál era tu tema de tesis? Mi tema de tesis en la maestría era la arquitectura arqueológica del Valle de Temajac. Entonces me enfoqué en un periodo del tiempo que era del 450 al 900, que era entre la caída de Teotihuacán y pues ya los inicios del posclásico aquí. Por lo mismo de que siempre fuimos tan metidos, o sea, cuando hacemos las cosas, bueno, yo considero que cuando hacemos las cosas, mi esposo y yo en equipo tratamos de investigar hasta donde se pueda. Entonces, en ese tiempo conseguimos archivo muy valioso respecto a los sitios que estábamos investigando. Y entonces, cuando yo entré a la maestría, ese era mi tema de tesis. Y yo me enfoqué en la arquitectura prehispánica de esa época. Y pues fue todo un tema porque yo, con mi formación como arquitecta, pues obviamente cuando tienes una formación tratas de dar puntos de vista que tú conoces con lo que has aprendido, con lo que has experimentado. Entonces a mí me decían que era muy arriesgado mi tema, porque decías que esto es urbanismo. Entonces hablar de urbanismo en la arqueología, es como un checklist. No, es que si no tienen calles, si no tienen calzadas, si no tienen planeación, no es urbanismo. Hay muchas cosas, ¿no? que ellos entran dentro de ese checklist y yo decía, no, es que esto es urbanismo y te lo voy a comprobar con el trabajo que ya tengo hecho. Entonces, fue todo un tema, pero al final yo creo que se logró y pues sí, logré presentar mi tema de tesis y me fue bien en el examen, creo. Qué interesante, ¿no? Porque justo, como dices, ¿no? O sea, cuando me fui, regreso, o sea, te fuiste y te alejaste como de este contexto de vida en el que estabas viviendo, en el que estabas súper acostumbrada como a ver como todo el tiempo, me supongo que regresaste queriendo de que papá me puede meter aquí al taller hasta que aprenda a soldar súper bien, ¿no? A lo que nos cuentas, ¿no? Regresar y cómo también, bueno, siento yo que tus piezas siempre hablan mucho como de tu personalidad y se ve, bueno, yo que te conozco un poco y a lo que nos has contado, cuando yo veo tu página logro entender como qué piezas hiciste tú y qué piezas hace tu papá, ¿no? Porque las tuyas siempre son como muy desde este lado arqueológico, como con esta
como tratando de representar como ciertas, pues algo, ¿no? Como ideologías, incluso si podemos ver como pues las 2 piezas de galardón, que les vamos a dejar las fotos por acá, y si no vayan a ver los reels, de tu papá es como el maíz, ¿no? Y como todo esta elementos, ¿no? Y la tuya es una pieza como muy de arqueología con una historia, ¿no? La pieza que acabas de terminar hace poco de ámbar también es como mucho, como que traes como mucha esta historia de cómo puedo contar algo a través de diseñar una pieza de joyería que a lo mejor pues no pensaríamos que pudiera tener como tanta historia, ¿no? Yo vi tu pieza y a mí me encantó, me fascinó, pero ahorita que le explicaste que era el... ¿Qué dijiste? El dios de... El hombre ave de Teuchitlán. El hombre ave de... O sea... Sí, o sea, es una abstracción porque pues siempre que presentamos piezas para galardón, nosotros tenemos presentando, es reciente de que nosotros nos metimos al instituto, fue a partir de la pandemia. Y yo desde antes ya empezaba a promover las piezas por internet, a través de plataformas de venta, pero siempre era como, cuando me hacían comentarios, es que ¿por qué tan cara tu pieza? Bueno, es que ay, siempre es el tema, ¿no? Ajá. Que dices, oye, les empiezas a explicar, ¿no? Tanto en las personas que físicamente van y te visitan para querer comprar como por internet, siempre va a haber una persona así. Entonces, les tienes que explicar, bueno, es que esta es una pieza que está hecha a mano, no tiene moldes, es piedra natural, dure tantas horas, tantos días, o incluso hay piezas que nosotros tenemos que duramos meses en hacerlas. Entonces, siempre fue esta parte de como querer mostrar parte del proceso de elaboración. Entonces, casi siempre que presentamos piezas para galardón, siempre es el tema entre mi papá y yo. Ay, ¿qué pieza presentamos? No, pues algo que represente a Jalisco, algo que tenga una historia. Entonces, ahora esta pieza que presenté yo para galardón, pues es que la cuestión arqueológica que no es tan reconocida, ¿eh? Lo arqueológico del occidente de México no es tan reconocido. O sea, siempre hablas de piezas prehispánicas en México y Teotihuacán, los mayas, los aztecas, ¿no? Y Jalisco, pues bien, gracias, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver mucho con la arqueología, ¿no? La historia de la arqueología que se ha hecho aquí en Jalisco. Entonces, traté de como traer eso, ¿no? Lo valioso que tenemos aquí en Jalisco. Y esa pieza es la representación de una vasija que sacaron en la estanzuela cerca de Teuchitlán, que es una vasija prehispánica donde aparece un hombre ave con todos estos atributos, con el pico, las plumas y todo esto. Y la otra parte de integrar como esta parte que estamos haciendo del rescate de técnica prehispánica, que es el mosaico biselado, que esto fue iniciativa de mi esposo, rescatar esa técnica. Y todo empezó porque mi papá, o sea, es como... Entre los tres. Sí, entre los tres siempre estamos, ay, es que tú hiciste esto, pero yo lo voy a hacer de esta manera, es que yo leí en tal libro. Mucho tiene que ver eso, porque mi esposo es de que, yo leí que la técnica de la cera perdida la hacían de tal manera y que la hacían con cera de Campeche y que no sé qué. Y mi papá, no, pues es que se tiene que hacer con tal técnica, con tales materiales. Entonces, cuando mi papá, yo recuerdo muy bien una pieza que hizo hace unos años, hace como, ¿qué será? Unos 6 años, que es como la antecesora de esta técnica que ya mi esposo ya refinó y que ya es como todo, ahora sí ya podemos decir que es una técnica porque ya lleva todo un proceso. Pero mi papá anteriormente había hecho una pieza que era muy parecida a la técnica y que nos encantó tanto que dijimos, no, es que esto se tiene que volver a hacer. Y era una pieza de un rostro de una mujer que parecía técnica de mosaico biselado prehispánico. Entonces, a partir de ahí empezamos a ver, qué tipo de materiales podemos integrar, obviamente cumpliendo con toda esta parte de que sea resistente, de que sea ergonómica, o sea, que puedas usar, que te pueda durar toda la vida. Siempre es como la parte que siempre estamos tratando de diseñar. Algo que te pueda durar para toda la vida, que no sea desechable. Entonces, siempre estamos viendo esta parte. Y cuando presentamos para galardón, siempre es así como, ¿qué pieza para los jueces sea, pues que sí represente lo que es Jalisco? Oye, ¿nos puedes explicar un poquito qué es esta técnica de biselado? Porque yo tampoco la conozco. O sea, vi tu pieza y para mí es como mosaiquitos chiquitos, pero para que nos platiques hacia la cámara, ¿cómo es?
El biselado lo entiendo como cuando hay un rebaje en una superficie como con dos aristas, ¿no? Sí, exactamente, que tiene un arista. El mosaico biselado, así lo definió el arqueólogo Phil Weigand, por unas piezas que se han encontrado pues en gran parte de México. No sé si recuerdan esta calavera que está en Londres, que tiene muchas turquesas, muchos cuadritos de turquesa y algunas piezas de Oaxaca que también. ¿Es como de obsidiana? Hay unas que tienen con obsidiana, pero es turquesa. Básicamente el mosaico biselado es hecho de turquesa. Okay. Entonces, esta técnica empezamos a experimentar cómo podríamos hacerla. Y lo que se vio de hecho es una parte de la investigación que está ya documentando mi esposo, que es muy parecida a la técnica que se aplica a la obsidiana, que es a presión. Y, por ejemplo, a lo que se refiere biselado es que va pegadas una con otra, que llevan una cara, que se les busca una forma bien definida, entonces siempre van bien acomodadas. Y también el tamaño tiene mucho que ver. Por lo general son piezas de 3 milímetros hasta máximo 7 milímetros. ¿Por qué? Porque la forma de la turquesa no te lo permite. Aparte de que esto es lo que comentábamos. Esto lo hacían porque la piedra turquesa, por el color, era tan apreciada que, pues, piedras tan grandes de turquesa no hay. O sea, mineralógicamente no hay tan grandes. Y las que hay es cuando se han encontrado en minas y que son más en el subsuelo. Pero desde antes, para la recolección de esta materia prima tan importante, desde la época prehispánica, pues siempre eran pedazos muy pequeños. Entonces, por eso se empezó a hacer en conjuntos esa técnica de mosaico. Y bueno, actualmente nosotros la pegamos con resina, pero lo que nosotros creemos que en la antigüedad era lo que le llaman como la goma laca, que es de las resinas de los árboles. Uh-huh. Pero pues actualmente imagínate una pieza así que te aguante el sudor y todo eso. Pues en aquel momento eran piezas para ceremoniales, o sea, no eran para uso común de las personas. Entonces nosotros tenemos que hacer esa adecuación de qué materiales nos sirvan para que puedan ser usadas actualmente sin que se dañen. Y es eso, básicamente. Mi esposo casi siempre corta las turquesitas como de entre 3 milímetros a 7. Y pues tiene que ser de la turquesa más fina porque si no se rompe. Se desmorona. Sí, tiene que estar bien. Sí. O sea, puede haber materiales de baja calidad que son como pedacera. Sí, es que hay diferentes calidades de turquesa y de hecho dentro de la joyería la turquesa es la que más falsifican, porque se puede hacer con el polvo que se obtiene de la turquesa cuando se trabaja, la comprimen, la pigmentan y hacen piedra, pues hechiza le llaman, ¿no? Hechiza. Sí, hechiza. Y pues hay también de resina, imitación de turquesa. Entonces eso también es cuando está uno en este ramo, les tienes que explicar, ¿no? Es que mira, la turquesa, la de mejor calidad es la que viene de Arizona. Entonces de allá desde Arizona me mandan los lotes, yo la corto, la trabajo, la lijo, la pulimos, luego la hacemos el mosaico, ya luego lo montamos. O sea, es todo un proceso. Sí. Entonces sí, las mejores turquesas casi siempre vienen de Arizona, o la turquesa iraní también es muy bonita. También en Sonora hay, pero son más porosas. Entonces sí, en cada de esos puntos siempre hay calidades. Órale, qué chido. Y además porque, bueno, yo admiro mucho su trabajo, porque además que son un conjunto de dos arqueólogos, y pues tu papá que es el que tiene la experiencia, ¿no? Combinan como sus saberes y al final se presenta pues piezas, como dice Romina, que son identitarias. Por ejemplo, que decías que el pecho del hombre ave, pues es su gusto, ¿no? Es su gusto por la arqueología y que se pueda como, ¿cómo decirlo? Como expander a otras técnicas, pues es lo que le da ese valor agregado a sus piezas. Yo lo veo así, como por ejemplo de que pues ustedes, si les gustó la arqueología y pues tienen esta otra parte o sea, tú querías regresar con tu papá a hacer orfebrería
pero ya también tienes este conocimiento, entonces para no desaprovechar el conocimiento que ya tenías como de arqueología que también les apasiona, pues cuentan una historia a través de la técnica y lo se meten, como sea, hay muchas cosas de qué rascar. Me imagino que fue padrísimo como darse cuenta de que también había orfebrería muy, muy antigua y todos estos procesos, y es que cómo es que lo hacían, y cuando empiezas a investigar y le empiezas a comentar a la gente que pues que esto ya se hacía, que lo estás rescatando, es como pues muy, muy chido. Me da mucho gusto que hayan hecho esas iniciativas. Hace poco yo había escuchado un podcast sobre un cuate que hacía estudios de arqueología, es un arqueólogo, y hace estudios con flautas mesoamericanas. Y sí tenía justamente este mismo problema, que él cuestionaba las formas occidentales de ver el mundo, ¿no? Como de que es que esto es lo que dice la arqueología, esta es la manera occidental y esta es la línea de la arqueología. Fuera de esta línea no existe nada. Entonces él cuestiona mucho, es que como la manera occidental es que vemos el progreso de manera lineal, pero sin darnos cuenta que quién sabe qué otras civilizaciones de este lado alcanzaron el progreso. Entonces que hay mucho, 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 mucho que descubrir, y pues esa arqueología, pues estar siguiendo, descubriendo el mundo antiguo, pues es una labor sumamente importante, creo yo. Sí, yo cuando estuve, digo, en la maestría, recuerdo, pues siempre fue así como un cubetazo de agua fría cuando escuchaba a algunos especialistas que se presentaban. Y pues bueno, tú como investigador dices, no, bueno, plasmas una metodología, ¿no? Y tienes como tu marco teórico, tienes tus referentes, ¿no? Para investigar. Pero pues lo que siempre comentábamos entre mi esposo y yo con estos debates, ¿no? Pues es que una cosa es lo que diga el investigador y otra cosa lo que es la realidad, pero pues siempre el investigador como tal debe de estar abierto al conocimiento que está fuera de la academia. Porque eso era la pelea que siempre teníamos en algunos estudiantes, que teníamos como una formación extra, como un oficio extra, y cuando nosotros entramos a la academia, es complejo como olvidarte de toda la formación que tienes atrás y llegar a una academia rígida en la cual es lo que es y te tienes que apegar a eso y todo, como tú dices, lo ven lineal. No hay conocimiento fuera de. Entonces, cuando ellos tratan de integrar todos estos conocimientos que están fuera de la academia, pues siempre, obviamente, pues se aplica el método científico, ¿no? De prueba y error, comprobar si es verdad, Sí. toda esta cuestión. Pero sí, cuando yo escuchaba a algunos investigadores, recuerdo muy bien una investigadora que no le tengo coraje porque pues sí era muy dura con nosotros, con algunos estudiantes, pero sí cuando yo la escuché y dije yo, no, en algún momento voy a comprobar esto, ¿no? Lo que ella supuestamente había hecho de investigación, y yo le escuchaba que los materiales, la metalurgia prehispánica purépecha que se podía hacer de esta manera, y yo decía, no, bueno, dije en algún momento, ¿no? Para todo hay tiempo. Y justamente a raíz de lo de original, conocí a un artesano del cobre. Y hace poco, o sea, cómo las cosas se van acomodando. Hace poco fuimos a Michoacán, a Santa Clara, y nos tocó que estuvo ahí él dando las muestras de cómo se trabaja el cobre, porque precisamente fue la feria del cobre ahí en Santa Clara. Y yo le estuve platicando todas estas inquietudes. Oye, fíjate que en la arqueología dicen tal cosa, ¿y tú cómo ves esto? Entonces, es bien bonito cuando estás dentro del ramo artesanal, que conoces mucha gente y te das cuenta que el conocimiento pues en realidad es colectivo, ¿no? Y cuando el conocimiento colectivo lo empiezas a palpar, dices, ay, híjole, como que hay otras explicaciones, hay otras maneras de ver las cosas. Y pues sí, es lo que yo le decía, no, pues en algún momento vamos a tener que hacer arqueología experimental para hacer comprobar todas estas teorías que tenemos respecto a esta técnica, ¿no? Sí, y que pareciera como que alguien quisiera que las olvidáramos, ¿no? Porque, o sea, que eso es lo preocupante, ¿no? O sea, cuando falte ese señor, ¿quién va a saber ese conocimiento? Y ahora preguntarnos cuánto conocimiento hemos perdido. Uh-huh. Y cuánto. Sí, está súper interesante. Pues qué chido se ve reflejado su trabajo
o sea, su gusto en su trabajo. Está bien padre. Oye, ¿qué te iba a preguntar? ¿Qué otras técnicas han ustedes rescatado como de la orfebrería tradicional? O sea, ya nos contaste la del biselado, pero ¿qué otras técnicas o están experimentando con otras? Mencionabas también hace ratito antes de que entráramos al aire que tu papá tiene un taller y que trabajan varias personas ahí. ¿Hay como definidos como las especialidades de cada quien o cómo funciona esto? Fíjate que esa pregunta es bien interesante porque hay varias cosas ahí. Respecto a las técnicas, por ejemplo, mi papá trae la tradición de joyeros de Guerrero. Allá en Guerrero no se trabaja igual que acá, en Jalisco, ni que en el Estado de México, ni que Zacatecas. Hay muchas técnicas que pudieran estar en común o relacionadas. Una técnica muy común que se trabaja en varias partes de México es la de la técnica de la cera perdida, pero eso tiene que ver más, yo creo que se ha conservado más por la cuestión de productividad. ¿Por qué? Porque una técnica de la cera perdida lo que te permite es hacer uso de moldes. Y al tener el uso de moldes, te abre la posibilidad de crecer tu producción. Entonces, yo creo que por eso se ha seguido conservando. Obviamente ha habido mejoras. Pero, por ejemplo, también otra técnica que se trabaja mucho es la filigrana, que también se trabaja en varias partes de México o se puede ver en varias joyerías de otras, ¿cómo se puede? De otras técnicas. Es que la joyería mexicana es tan distintiva de algunas pues de las partes de México, pero a la vez tan hermanadas, porque puedes ver filigrana en la joyería de Mazahua, puedes ver filigrana en la joyería que todavía se hace en Oaxaca, en la joyería que se hace, la joyería purépecha también, o sea, son técnicas que se aplican de manera distinta o en diferentes detalles de la pieza. Yo creo que técnicas como tal todavía las seguimos trabajando varios artesanos que son tradicionales. La cuestión es qué tanto el artesano las quiere hacer, porque eso también se ve reflejado en cuánto voy a cobrar. Y yo siempre, ahí es donde yo tengo a veces como pláticas con mi papá. Me dice, no, es que es por lo mismo que estamos en este mundo tan industrializado, siempre tratamos de decir, ay, voy a tener más producción pues para ganar más. Hay que tratar de simplificar ciertos procesos para que me rinda más tanto mi material como mi tiempo. Y cuando te rinde eso, pues se ve reflejado en la producción que haces. Entonces, es bien difícil mantener un equilibrio y decir, no, es que sabes que yo voy a ser totalmente artesanal. ¿Y cuándo puede ser totalmente artesanal sin tener temor de cuánto va a costar mi pieza? Yo creo que son las piezas de concurso, nada más. Porque dices, bueno, ahí voy a poner todo mi conocimiento, todo mi tiempo, todo mi mejor material también para mostrar una pieza como debería de ser realmente artesanal. A otra técnica, una de las técnicas que casi ya no se trabajan porque es muy laborioso, es la técnica del cegueteado, que se trabajaba mucho en la década de los 60s, 50, 60s en el estado de Guerrero, que de hecho es todavía la técnica como distintiva, yo creo del taller de nosotros, que se corta todo con cegueta haciendo figuras simples a complejas. Y lo que se le hace, nuestro distintivo también es el terminado tipo proof, que es tipo moneda, que es como un espejo, que alcanzamos el máximo brillo de la plata hasta que se vea como espejo, que actualmente ya no lo hacen mucho porque es tardado. Lleva todo un proceso de lijado, de pulido, luego de abrillantado. O sea, hay veces que en una pieza yo me puedo tardar hora y media en darle nada más el terminado. Y se hace con motor. ¿No? Entonces sí yo creo que todavía hay muchas técnicas tradicionales que se hacen y que lo practican varios maestros artesanos, pero no las vemos muy, muy en lo cotidiano
porque eso también tiene que ver con el tiempo que se llevan a hacerlas y el costo. Entonces también por eso no las vemos tan cotidianamente. No sé si contesté tu pregunta. Sí. Y la otra pregunta era, por ejemplo, trabajan varias personas en el taller de tu papá y hay como que tú eres el encargado de terminados, tú eres el encargado de o todos hacen todo, ¿cómo funciona? Fíjate que esa visión de que cada quien tenga una actividad determinada en el taller tiene que ver más bien cuando ya es un taller que produce mucho. Y sí, es lo que comentábamos mi papá y yo el otro día. Bueno, es que deberíamos, me decía, él siempre es como, él me dice, es que sabes que deberíamos de que si vamos a hacer muchas piezas, uno se dedica a lijar, otro se dedica a ceguetear, otro se dedica a pulir, otro se dedica a vaciar. O sea, son muchas cosas. ¿Cuántas personas necesitas para cubrir todas esas etapas o todos esos procesos? Pues un montón de gente. Y ahí en el taller no. Fíjate que ahí en el taller, por eso yo creo que estoy a gusto, porque yo hago mis propias piezas y yo tengo que saber hacer todos los procesos. Y así mi papá, él hace sus piezas y él hace todos sus procesos. Desde fundir, desde laminar, hacer el alambre, la lámina y de ahí cambiando los grosores, ceguetear, soldar, aplicar, o sea, soldar pieza por pieza, montar piedra, luego después que lijar, pulir, abrillantar, sulfurar, porque ese es otro proceso, sulfurar. Todo, cada quien hace su pieza de principio a fin. Entonces, esa parte de que dividirse el trabajo en los diferentes procesos, más bien ya tiene que ver con un taller que tiene mucha productividad, tiene mucha demanda. Entonces, sí hay talleres que se dicen artesanales, pero realmente si tú pones, así me decía mi papá, fíjate que trabajaban mucho en Iguala mucho tiempo, porque como era el auge entre este boom de la plata, decía que él recuerda muy bien que así se dividían los talleres. Cuando tenían tanta demanda, unos hacían esto. Unos lijaban, otros pulían, otros cegueteaban, otros martillaban, otros embutían. O sea, y eso, te digo, tiene que ver más bien con una alta productividad y una alta demanda de piezas. Pero no, acá en el taller todos tenemos que hacer nuestra pieza de principio a fin. Tardamos más, sí, pero ya las piezas van enfocadas a un diseño único. O sea, no es que digas, ay, ahora tú me vas a hacer estas piezas porque tú sabes montar bien. Entonces, todos tenemos que refinar cada proceso. ¿Y cuántas personas hay trabajando actualmente ahorita en el taller? En el taller de mi papá, pues está mi papá, que es el dueño, está mi hermano mayor, que él tiene así como que sus propios pedidos, de repente sí nos ayuda, por ejemplo, algunas piezas que subo a la página, él me ayuda a hacerlas, pero sí igual yo le digo, ¿sabes qué? Por favor, móntame esta pieza así, me pidieron una pieza así, o de algún modelo ya predeterminado que ya haya subido, le digo, oye, ¿sabes qué? Necesito una pieza muy similar a esta. Yo sé que no va a quedar igual, pero hazla lo más similar posible. Y trabaja mi esposo también, que él está más enfocado a lapidaria, y pues estoy yo. Nada más. Pues no son tantos. No somos tantos. Sí, yo creí que eran muchos. No, actualmente también empieza a querer aprender mi hijo, el más grande, que tiene 13 años, pero pues igual está en ese proceso de la secundaria, entonces por esa parte como que lo entiendo, que no está muy enfocado ahorita en aprender. Pero sí, en la pandemia, él estuvo haciendo piezas, o sea, ya sabía hacer varias piezas solito. Que el soldar es el de los procesos más difíciles, encontrar que el punto exacto para unir las piezas, ya lo empezaba a hacer él bien, pero pues ahorita está como en receso. Esperemos que regrese. Oye, y por ejemplo, si alguien externo de nuestro público quiere mandar a hacer una pieza contigo, ya tiene que tener el diseño, o puede llegar contigo y ya se empiezas como bajo diseño, tú les empiezas a diseñar, o cómo es este proceso, por ejemplo, si alguien quiere adquirir una pieza. Bueno, nosotros por lo general tratamos de dejar todas las piezas publicadas que hacemos en el feed de Instagram, y ahí es donde vamos subiendo más de los procesos de elaboración.
Si hacemos piezas sobre pedido, por ejemplo, a veces sí me escriben muchísimo. Oye, ¿me puedes hacer una pieza así, con tales características? Y pues yo siempre les aclaro, bueno, con el estilo que nosotros trabajamos, con nuestras posibilidades, te puedo hacer tal cosa, ¿no? Ya les mando muestras de lo mismo que está publicado, les explico. Y pues sí, hay veces que sí se puede, hay veces que no, porque pues todavía está mucha gente como casada con que la joyería y la orfebrería es lo mismo, y entonces a veces que sí me llegan con piezas que, pues no, le digo, ¿sabes qué? Porque sí me ha llegado, ¿sabes qué? Esta pieza es de diseñador y pues yo no tengo los moldes, entonces, porque muchas piezas de diseñador así las hacen, con moldes. Entonces les digo, ¿sabes qué? Yo no te la puedo hacer tal cual, porque para empezar no tengo el molde, no tengo las mismas herramientas, y pues si quieres que te quede igual, pues mejor cómprasela a la persona de donde tomaste la foto. Casi siempre es la recomendación que yo les hago. Y ya pues sí les empiezo a proponer, mira, yo te puedo hacer este tipo de piezas si estás de acuerdo. Y pues siempre guiarlos a lo que realmente uno puede hacer, porque mucha gente puede llegar a molestarse porque pues ellos tienen una idea en su mente, y pues hay cosas que no se pueden con las herramientas que uno tiene. O por ejemplo, también me ha llegado muchas solicitudes de piezas que se hacen con modelado en tercera dimensión, que se hacen incluso con con las impresoras 3D. Exacto, ¿no? Ajá. Hay piezas que así ya se están haciendo, que pues le llaman artesanal, pero pues ahí ya la neoartesanía, ajá, ¿no? o sea, hay un tema, pues, es un tema. Porque pues igual, si tú como diseñador, digo, porque también dentro de la arquitectura se trabaja eso, todo tu diseño viene desde cero, pues sí, puedes decir que es un diseño propio, pero hay algunas piezas que se bajan hasta de internet, los diseños, pues no. Que ya hay unos prototipos ya hechos y que puedes aplicar y modificar, pues a lo mejor ahí ya no. O por ejemplo, también a veces nos llegan personas que, oye, me gustaría esta pieza que tuviera este detalle. Oye, ¿sabes qué? Pero pues eso es corte láser. No, ¿verdad? Hay veces que no, realmente no podemos ayudarles. Y pues casi siempre les dejo las piezas en el feed para que puedan observar cuáles son nuestros alcances. Que siempre estamos como tratando de innovar y mejorar ciertos elementos, y con algunas herramientas que vamos creando, porque mucho de las herramientas que nosotros utilizamos, las hacemos también nosotros. Gran parte por ejemplo, de los detallitos que le llaman técnica de cincelado, mi papá hizo muchos de los cinceles, o sea, tuvo que aprender parte de herrería, de ahí de los tutoriales, o hablar con herreros para hacer sus propios cinceles y poder templarlos y aguanten el golpe del martillo con la plata. Entonces también ahí tiene todo un tema, porque parte del estilo que trabajamos en el taller, porque pues ya es parte pues también de lo que yo trabajo, es pues eso, que son un estilo único combinado con todo lo que pues mi papá también vio en su niñez, y que vamos incorporando pues ahora sí que día con día con lo que vamos leyendo también, porque no, pues el otro día estábamos platicando de cómo oxidaban antes la plata o el oro, que hay algunos escritores que dicen que el oro se podía pintar con ciertos materiales. Entonces, pues sí. Así antes pintaban el oro con la plata para darle otro tono como dorado, que pareciera oro. Entonces me decía mi esposo, estamos platicando, no recuerdo bien el autor, pero me dice, hay un autor que dice que con orines, decían que con orines los podían pintar. Entonces, pues sí, le digo, pues ahí toca hacer arqueología experimental. Yo creo que ha de ser... ¿Esos todos los hiciste tú? Esto sí. Bueno, este me lo regaló una amiga que es historiadora del arte. De hecho, es la que descubrió los guachimontones. Ya está grande la señora. Celia García me lo regaló. Es una pieza del sur de Estados Unidos, con turquesa. ¿Puedo ver de tu índice? Sí. Creo que más bien sí, entiendo lo que dices, y pues claro, toda la gente que normalmente quiere un proyecto bajo diseño es porque quiere encontrar algo más barato, ¿no? O sea, como de que, a ver, si que, bueno, no sé de joyería, pero alguna joya muy, muy lujosa, muy cara, a ver si de por ahí alguien la puede hacer más barata.
Pero, y a lo que te referías, se lo voy a enseñar al público. Sí. Es como a la estética que ustedes trabajan, ¿no? O sea, es como nosotros, este es nuestro estilo y es muy importante como que mostrarle al cliente cómo nosotros hacemos nuestros trabajos para que no puedan esperar otra cosa. Lo voy a enseñar a la cámara. Sí. Oye, esto de la arqueología experimental, ahorita interrumpiendo un poquito a Diego, es como, no sé si has escuchado que utilizan el pH de la orina de un niño de 5 años para mordentar lanas, para teñir con tintes naturales y así, ¿no? A lo mejor yo creo que debe venir de la misma teoría como el pH de la pipí de hacer algo en el metal, ¿no? Sí, pues de hecho hay diferentes maneras de oxidar la plata. Porque nosotros nuestro estilo es de que casi la gran mayoría de las piezas les damos un terminado así como negro para que resalten todos los detalles que vamos incorporando, tanto del cincelado como del modelado de la pieza. Entonces este terminado negro que le llaman algunas personas sulfurado o pavonado, se le da para que resalte todos los detallitos que vamos incorporando en una pieza de joyería. Y sí tiene que ver, por ejemplo, me acuerdo que hace 2 años que presenté pieza para galardón, mi papá ya había terminado su pieza, mi esposo ya había terminado su pieza, y pues yo diario estoy a última hora haciendo las piezas, pues porque pues a veces el tiempo no me permite por mis hijos y todas las cuestiones pues también de la página, porque me toca atender a cliente, hacer envíos. Reels está... Sí. Te tardas mucho. Sí, o sea, toda esa parte pues igual no me da mucho el tiempo, entonces hay veces que estoy hasta 10 horas de la noche trabajando, pero me acuerdo muy bien porque esa vez ya dije, ya terminé mi pieza, ¿no? La voy a sulfurar, o sea, darle el terminado negro. Y voy viendo, no había el producto, que era el ácido sulfúrico, para hacer negra la pieza. Y yo ya quería llorar, le digo, papá, ¿qué voy a hacer? No, me dice, no, ya no hay, ya tiene un periodo de vida. Y me dice, ¿sabes qué? Pues no sé, yo me acuerdo que antes en Iguala las manchaban con azufre. Hay que ir a conseguir azufre. Y pues me acuerdo que era... Gracias. Que era justo el puente del 16 de septiembre, hace 2 años, y al día siguiente teníamos que entregar, era el último día para entregar pieza para galardón. Me dice, pues yo me acuerdo que con azufre las oxidaban de negro. Y le digo, ¿y dónde voy a sacar azufre ahorita? Y ya me dice mi esposo, porque yo ya estaba ya dije, ya. Me dice, pues así entrégala. Me dice, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que en mi niñez, porque como él sufría mucho de la piel, que es muy delicado. Pues hay jabones. Hay jabones de azufre. Ajá. Entonces me dice, hay que comprar un jabón de azufre. Y mi papá, puede que funcione. No, pues ahí vamos al supermercado a comprar el jabón de azufre. Y de ahí tengo los videos. Le digo, pues ojalá que sí, pues sí, ahí estuve haciendo espuma con el jabón de azufre y así fue como pude oxidar mi pieza y me dice, pues a ver si funciona. Y sí, le estuve dando un buen rato hasta que se hizo completamente negra la pieza y ya la pulí. Le di el terminado final abrillantado y con eso fue que entregué mi pieza. Pero sí, o sea, hay cosas que de repente con el paso de los años se van olvidando, pues, o sea, te vas facilitando la vida, incluso hasta en el ramo artesanal, de que hay cosas de que ya ni siquiera sabe mucha gente cómo se trabajaba, porque antes vendían la piedra de azufre y yo me acuerdo que así mi papá antes sulfuraba, o sea, se da negra la pieza, pero por lo mismo de que tenía que estar bajo cuidado, bien cerrado en una bolsa negra y le olía muy feo también. Yo me acuerdo que cuando sulfuraba también, o sea, son todo este tipo de sensaciones, de vivencias que te quedan así grabadas y que luego ves y dices, ay, no, pues ya tanto producto que venden en el ramo artesanal que te olvidas de toda esta parte de que, pues que todavía se hacía hace no mucho. Uh-huh. Entonces, ahora que fue lo de que mi pieza que no podía ponerla negra, pues me salvó la vida el jabón de azufre para terminar mi pieza y quedó muy bien. De hecho, esa pieza pues ya después me la entregaron y como si nada. De hecho, mucha gente sufre por eso de que no le gusta mucho la plata porque la mancha de negro. Y eso tiene que ver mucho por el pH. Y
algunas clientas que me llegan, oye, es que mi pieza ya se manchó, ¿cómo le hago? Hay gente que tiene el pH tan elevado, tan fuerte, que hasta que las mete uno a proceso químico de meterlas al ácido o pulirlas, hasta ese momento se les puede quitar la mancha negra. Uh-huh. De hecho, el azufre también lo usan para mordentar, ¿no? Uh-huh. Lo venden en Mamá Coneja, así, las piedras de azufre. Y creo que una vez que fui a comprar, me dijeron, ¿lo vas a usar para desodorante o qué? Sí, es que hay mucha gente que, o sea, hay tantos usos que se le da desde hace mucho tiempo, pero por ejemplo, ahora que me tocó a mí esto. Sí, pues sí, ya fue como súper rápido, ¿no? Sí, y bueno, no súper rápido, pero que encontraste más factible. Y agarras otra forma de agarrar el conocimiento, pues hacer un poquito más empírico. Sí, pues claro. Ya, esto sirve mucho porque pues igual como en la cuestión antropológica, mi papá empezó, ay, sí, es que antes, o sea, empieza a tener como recuerdos que había bloqueado pues por la cotidianidad. Entonces cuando pasan ese tipo de cosas como de resolver cosas como sin lo de la tecnología, o que te lo resuelva una tienda fácilmente, como que empieza, ay, sí, es que antes lo hacíamos de esta manera. O me decía, ay, no, es que también antes no, tenía un tío, o sea, me dice, tenía un tío que él no pulía las piezas, que con una agujita las pulía rayita a rayita y le quedaban blancas las piezas. Pues ahorita, ¿quién hace eso? No, nadie. Pues no. Nadie te lo va a pagar tampoco. El tiempo. Sí, yo creo que también es eso, ¿no? La factibilidad, como el tiempo en cuanto a costos que ha reducido, ¿no? Evidentemente, pues el mototool nos facilita la vida, ¿no? Al pulir, y a lo mejor si te ibas a tardar 1.5 horas como tú te tardas, ¿no? A lo mejor con la aguja te hubieras tardado 3 días, ¿no? Uh-huh. Y a ver, páguenle una pieza que se tardó puliendo 3 días, ya los quiero ver, ¿no? Sobre todo, pues como tú dices, ¿no? O sea, siempre va a haber este tema como del regateo, ¿no? Del pero porque vale tanto, ¿no? Entonces, pues ahí si no quieres pagar tanto, ve al centro joyero. Y ese es otro tema muy difícil, muy, muy difícil. Nosotros estuvimos con un local, estuvimos 2 años, o sea, nada más aguantamos 2 años. Y de hecho, en ese tiempo yo estaba haciendo mi tesis de licenciatura. Y también fue todo un tema porque me puse a investigar, porque mi tema de la licenciatura, mi proyecto, era un museo didáctico de la metalurgia, viendo toda esta problemática de que la gente preguntaba que por qué tan caro, cuáles eran los procesos de elaboración, y que te llega mucho turismo en el centro joyero. Eso es de las únicas cosas como que vimos muy factible, que había, sí te llega mucho turismo, pero también es muy difícil la competencia ahí dentro, porque pues sí, se puede decir que hay competencia desleal, porque pues hay gente que mucha de la mercancía que vende pues es muy industrializada, entonces sí, ¿cómo compites, ¿no? Con precios de que, o sea, cuando tú cobras, luego siempre me llegan, oye, ¿cuánto es esto le gramo? No, pues en tanto. Ay, es que allá me lo dan en tanto. Pues sí, pero yo siempre salía a defender. No, sí, pero es que allá, fíjese de dónde es su cadena, porque siempre el tema casi siempre con la cadena, porque hay cadena italiana, hay cadena mexicana y hay cadena china. Vea de dónde está hecha su cadena. Si es cadena mexicana, ay, qué bueno que la va a comprar ahí porque está apoyando el comercio mexicano, la industria mexicana. Pero si no, si es italiana, que lo italiano tenemos años peleando con lo italiano. ¿Por qué? Porque muchas de las piezas italianas no tienen arreglo, a diferencia de una pieza mexicana. Una pieza mexicana, o es lo que yo siempre les digo a mis clientas, cuando tú compras una pieza de joyería artesanal mexicana, 100% de plata, de oro y piedras naturales, tienes la seguridad de que va a ser para toda la vida. Sí, se te puede descomponer y todo lo que tú quieras, pero tiene arreglo. Una pieza industrializada de acero, ve a ver quién te solda una pieza de acero. Pues no, o sea, y ya empieza a ver en el centro joyero personas que soldan acero, pero no te duran. O sea, estamos llegando Mucha desinformación. Mucha desinformación. Yo me acuerdo una vez que estaba entre peleando y conversando con mi esposo de esto, porque me decía que un tiempo que estuvo trabajando en una empresa de construcción, tenía un compañero que le decía, pues, de que
de que las cadenas de acero eran lo más maravilloso del mundo, que no se manchaban, que súper bonitas, súper detalladas. Y que le dice mi esposo, a ver, ¿te acuerdas en cuánto estamos comprando el acero para construcción? ¿Cuánto cuesta el acero para construcción? ¿Y cuánto cuesta un gramo de plata? ¿Cuánto va a costar el gramo de acero en unos años y cuánto va a costar la plata? Desde que yo me acuerdo, la plata nunca se ha devaluado. Y por eso es la mejor manera de invertir a futuro. Porque no solo tanto por la cuestión de decir, ay, tengo tantos pesos guardados o puestos en mi cuello o en mis aretes, sino porque simplemente no es una pieza que vayas a tirar a la basura. Tiene solución, tiene arreglo. Incluso hay personas que llegan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo un montón de aretes o cadenitas reventadas. Ya no las quiero. ¿Qué puedo hacer con ellas? Ah, pues le decimos, se te puede volver a hacer una pieza completamente nueva con tus piezas. O sea, nunca le vas a perder a una pieza de joyería de metales preciosos. Entonces, ahí les dejamos la tarea, chicos. Se lo dejamos al costo. Bueno, Elizabeth, pues ya para terminar, normalmente aquí en el podcast hacemos una pregunta muy especial a nuestros invitados, que pues básicamente es como regresar un poquito para atrás y darle un consejo a Elizabeth de hace unos cuantos años. ¿Qué le dirías? Y también, pues ya también para cerrar, pues si quieres mandar saludos a tus seres queridos, papá. Tus redes sociales para que te sigan. Redes sociales. Entonces, es tu momento de fama, chica. Ay, muchas gracias. Bueno, ¿qué le diría a la persona que era hace unos años? Pues, híjole, que fuera más paciente, ¿no? Más paciente y más comprensiva. Porque aunque uno sabe perfectamente el esfuerzo que hacen los padres por sacarnos adelante, yo creo que sí le diría, ¿sabes qué? Trata de practicar más. Actualmente estoy en constante aprendizaje. Cuando igual sí se me atora algo en el taller, sí, obviamente tengo la fortuna de tener a mi papá ahí a unos pasos y, oye, ¿sabes qué? Fíjate que pasó esto, y me ayuda, ¿no? O me da consejos o me dice, a ver, hazlo así, ¿no? Tengo esa fortuna, entonces posiblemente le diría eso, ¿no? Trata de practicar más, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, uno cree que va a tener toda la vida y pues no. O sea, aunque tengo ya ahorita 35 años, yo creo que si hubiera empezado desde antes y me hubiera metido más al ramo de lo artesanal y tratar de, pues, ir formando lo que apenas estamos formando como... Porque por esa parte yo creo que ha sido difícil, incluso hasta con mi papá, que se la crea de que, pues como él no es ni de aquí, él dice, es que no soy ni de aquí ni de allá. No, es que tú ya eres de aquí porque ya llevas 40 años viviendo aquí. Entonces sí, es eso, ¿no? Como desde antes, que si hubiera llegado las personas adecuadas a decirme, oye, ¿sabes qué? Hay un instituto que te puede apoyar, que te puede colaborar contigo, pues a lo mejor otra cosa sería en estos momentos, pero bueno, igual de cualquier manera. Todo pasa por algo y yo creo que vamos bien por esa parte. Y pues nada, pues muchas gracias por la invitación, y pues también el agradecimiento a mi esposo, porque pues también si él no me ayudara con mis hijos o con nuestros hijos, no estuviera aquí ahorita. Bien, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Bueno, donde tenemos más actividad respecto al taller, se llama la página Iztac Quali en Instagram. Ahí vamos metiendo todos los procesos de elaboración, lo más que podemos. Y en Facebook, pues igual Iztac Quali, Rangel, y pues cualquier cosa, pues ahí estamos. Me contactan por ahí, ya si necesitan una atención como más personalizada, pues igual ya por mensaje directo, WhatsApp, y ya ahí por ahí vemos. ¿Cuál es el significado de Iztac Quali? Iztac Quali nació precisamente cuando estábamos en el centro joyero, como darle como esta identidad que significa calidad en plata. Iztac, que es blanco, Quali, que es calidad. Entonces mi esposo de hecho nos ayudó a esta parte del náhuatl para como darle un significado más profundo, trascendente. Sí, eso significa calidad en plata. Ok. Bueno, pues muchas gracias por asistir a Arsatenia, un espacio para la promoción y difusión.
Se apagó la cámara. Sí, es cierto. Corte. Sigamos, Romina, cuenta un chiste. Improvisa. ¿Improviso? Sí, la vida es una improvisación constante, por favor. Continúa. Anuncios parroquiales, síganos en YouTube, Facebook. Este episodio sale en 15 días. Sí, o sea, este episodio sale en 15 días. Probablemente estén pasando muchos sucesos. Ya improvisé. No, pero sí continúa. Pues, sí, Bueno, va a haber eventos importantes en Michoacán. Desafortunadamente no vamos a poder ir porque tenemos Ajá. Así voy a visitar en Uruapan la fábrica. San Pedro. Fábrica San Pedro. Si están por allá, va a haber pozole. ¿Va a haber pozole? Sí, en la exposición dice que en la inauguración va a haber pozole. Estaría chido ir, pero yo la neta se me complica bien machín. Sí, yo también ya tengo planes. Pero bueno, continuemos. Sí. Pues muchas gracias por escuchar un episodio más de Sartenias. Justo se nos cortaron a la mitad. Si llegaron hasta este punto del episodio es porque les está gustando y agradeceríamos mucho también si nos regalaron un like, que se suscriban a los canales de YouTube, en Spotify, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Estamos constantemente subiendo contenido. Me despido sin antes desearles que pasen una excelente semana. Estuvo conmigo mi queridísima amiga Romina Montaño, que esta vez yo no di el inicio, pero así normalmente empezamos. Y pues nada, Romy, ¿algo que más quieras decir para terminar este episodio? Nada, pues yo creo que como consejo de la semana, hay que ser más conscientes en lo que consumimos. Si parte de nuestro intro es regresar al origen, yo creo que también les dejamos ahí como a reflexión qué es lo que compran de joyería. Digan no al regateo y bueno. Sí, pues todos los saberes que están... ¿Volvió a sonar? No. Todos los saberes que están como muy... O sea, que háganle caso a los viejitos, pues. Ellos saben las cosas. Ellos saben cómo era el mundo antes. Sí, pero, pues sí. Nos vamos con esa tarea. Nos vamos también para seguir el contacto y en constante conocimiento del trabajo de Elizabeth. Muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Espero que la hayas pasado bien y no haya sido demasiado abrumador. Entonces, pues nada, sin más por el momento, nos vemos en el próximo episodio de Arsatenia. Hasta luego. Esto fue Arsatenia, un programa para la promoción y difusión del diseño en México. Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como @Arsatenia para más contenido. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio aquí en Arsatenia.